El texto de hoy está en Efesios 5. Yo le invito, hermano, a tomar su Biblia, sentarse frente a su computador y abrirla en este libro, en Efesios capítulo 5, porque vamos a recorrer pasajes de la Biblia, vamos a trabajar nuestra Biblia y es un sano ejercicio, es un ejercicio hermoso porque nos permite también aprender a impregnarnos de la palabra del Señor, el poder hojearla. Yo sé que muchos pueden tener la palabra del Señor en sus dispositivos móviles, ¿verdad? Pero usar la palabra, hojearla, es distinto. Y yo lo animo a hacerlo. Si no la tiene a mano, búsquela. Eh, Bien, el día de hoy, como les comentaba, nos toca continuar con el libro de Efesios y vamos a leer en Efesios capítulo 5. Pero miren, antes de comenzar leyendo este texto, yo quisiera, a raíz de todo lo que hemos vivido y también para poder contextualizar lo que vamos a estudiar el día de hoy, quisiera iniciar leyéndoles unas palabras recientes del señor José Mujica. No sé si lo conocen, que ahora es un ex senador de Uruguay y también fue un ex presidente del mismo país. Estas palabras las dijo él hace un par de semanas atrás. Y cito: en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador, mientras que el odio nos destruye. Inicio, inicio la reflexión con estas palabras de este señor, porque lo que estamos viviendo hoy como sociedad se encuentra muy marcado por el odio. No sé si usted ha visto en algún medio a algún cristiano, sea este católico o protestante, declarando algo similar a lo planteado por don José Mujica. Creo que no, ¿verdad? Esto me recuerda a un pasaje que se encuentra en Lucas 19, que relata la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿La recuerda? Como para recordarlo un poquito, los discípulos pusieron sus manos sobre un burrito y ayudaron a Jesús a montarse en él. A medida que avanzaba, la gente tendía su manto sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos, entusiasmados, comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían presenciado y gritaban a viva voz: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban ahí viendo toda esta escena le reclamaban a Jesús y le decían: Maestro, reprenda a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Si ellos se callan, gritarán las piedras. Y eso me hace preguntarme: ¿quién soy? ¿Soy de los que se callan o de los que gritan? Como aquellos discípulos que no podían callar ante los milagros que habían visto, como el milagro que vimos recién, el testimonio de Mauricio. Esas cosas nosotros tenemos que ser capaces de transmitirlas a la sociedad, transmitirlas a nuestros amigos, a nuestra familia, a aquellos que no han conocido a Cristo o no lo entienden, no lo comprenden. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, de eso no hay ninguna duda. Y la palabra del Señor es lo único que nos puede encauzar en la dirección correcta, en un mar tan agitado y tempestuoso como el que surcamos en este momento. Si nosotros, si no gritamos las bondades del Señor, les aseguro, hermanos, que las piedras lo harán. El reino de los cielos avanza. Lo vea usted o no, lo crea o no, el reino avanza a pie firme y nosotros tenemos un rol que cumplir. No podemos olvidarnos de esto.
Y es por eso que quise partir con este texto, con estas palabras del señor Mujica, porque pareciera ser que ante el silencio de la iglesia a veces, el Señor levanta personas que no son parte del cuerpo de Cristo para poder darle una lección o zamorrear un poco a la sociedad que necesita de él. Bien, ahora sí, les invito entonces a ir al libro de Efesios, al capítulo 5, como les mencionaba, y los invito a leer desde el versículo 1 hasta el 14. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera se debe mencionar la inmoralidad sexual, una clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El texto inicia en algunas versiones en el 5.1 con un por tanto o un sed pues, ¿verdad? Bueno, esto ocurre porque el capítulo 5 es una segunda conclusión de algo que ya vimos el domingo anterior. Existen dos por tanto o por lo tanto. El otro se encuentra en el capítulo 4, versículo 25. Los por tanto son, hasta el momento, el del 4.25, que dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Ese es el primer por tanto. Y el segundo por tanto es el que acabamos de leer. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Estas dos conclusiones vienen a raíz de una declaración que se encuentra en el capítulo 4, versículo 22 al 24, que se los leo. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Bien. Hermanos, este texto que está en el capítulo 4, del versículo 22 al 24, les sugiero que lo subrayen, márquenlo bien, léanlo, reléanlo para comprenderlo bien, porque este es un texto clave, es un texto central en este libro. Pero saben que no solamente es clave en el libro de Efesios, es clave en la vida de una persona conforme al corazón de Dios. Es clave en una vida libre.
como la que mencionaba el testimonio de Mauricio. Es clave, es la clave de hombres y mujeres creados a la imagen de Dios. Es a raíz de esta declaración tan rica, tan potente, que Pablo concluye en el capítulo 5, versículos 1 y 2 que acabamos de leer, que ya que ustedes han renovado la actitud de su mente y se han puesto el ropaje de la nueva naturaleza, disculpen, ahora sí. Esta nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad, es que deben imitar a Dios. Imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Pero no de cualquier amor es el que estamos hablando, sino que así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Este pasaje es sencillo de comprender y además tiene un mensaje potente. Y quisiera reforzar algunos conceptos de lo que ya hemos leído. El primero de ellos es la palabra actitud, que está en el capítulo 4, versículo 23, donde dice: sean renovados en la actitud de su mente. Otras versiones hablan del espíritu de su mente, y otras dicen renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Pero en definitiva, todo apunta a una actitud de nuestra mente. Actitud se define como una manera o como la manera de estar alguien dispuesto a comportarse o obrar. Y en este contexto lo que Pablo nos dice es que el cambio debe ocurrir en nuestras mentes. No una renovación exterior, sino una interior. Y esta renovación debe ocurrir en aquel lugar donde todo ocurre, o sea, en nuestra mente. El segundo concepto está en el capítulo 5, versículo 1, que dice: imiten a Dios. Imitar es reproducir de forma exacta o muy semejante determinada cosa o característica. Es actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona. Lo que Pablo nos dice es que actuemos, que nos comportemos y hagamos las cosas de forma semejante a como Dios, en este caso Cristo, las hace o haría en determinados casos. Y por último, el concepto final tiene que ver con vida de amor, que está en el capítulo 5, versículo 2, donde dice: lleven una vida de amor. Para el apóstol Pablo, llevar una vida de amor no es otra cosa que imitar a Cristo, amando al mundo, es decir, a las personas sin Dios, es decir, a las personas sin esperanza, como vidas bajo con vidas bajo el yugo de la esclavitud destructiva, entregándonos nosotros por ellos como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Esto no es nuevo. Recuerden que Cristo pidió por nosotros al Padre y nos envió al mundo tal como el Padre le envió a Él. ¿Lo recuerdan? O sea, de la misma forma, con la misma intención hacia el mundo. Eso es lo que Pablo insiste. Nos pide que hagamos esto en ese pasaje. Entonces, con una mente renovada en lo profundo, o sea, en cómo se originan nuestros pensamientos, lo cual recae en nuestra actitud mental, Pablo nos anima a imitar a Dios como hijos muy amados, nos anima a llevar una vida de amor, y para despejar todo tipo de duda, agrega una vida llena de amor, así como Cristo nos amó. De esa manera, como Cristo nos amó. O sea, ama a tu esposa como Cristo te amó, ama a tus hijos como Cristo te amó, ama a tus padres como Cristo te amó, ama a tus vecinos, a los extranjeros, a la viuda, al huérfano, a los más desposeídos, a los despreciados de la sociedad, a esos que nadie quiere, a esos que nadie protege, a esos que todo el mundo ha olvidado. Ámalos como Cristo te amó. Eso es lo que dice el pasaje.
una vida llena de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Por qué Pablo se esfuerza en establecer esta forma de pensar en nosotros? Entonces, porque él sabe, él comprende que nosotros, los seres humanos, somos personas dadas a hacer todo lo contrario. Por eso, desde los versículos 3 al 7 del capítulo 5, Pablo habla de aspectos de una vida pecaminosa. Todos los pecados que se mencionan en ese pasaje, si los puede ver, nacen o vienen de una mente corrompida. Cuando él habla de la inmoralidad sexual, habla de palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros o avaricia, lo hace con la intención de remarcar un asunto bien particular. Todo ello no es propio del pueblo santo de Dios. Porque nadie con esas características, es decir, con una mente corrompida, tendrá herencia en el reino de Cristo. Nadie que ha renovado la actitud de su mente y que se ha puesto el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad, puede pensar de esa manera. Esta parte del capítulo 5, versículos 3 al 6, es una continuación de lo que ya se ha mencionado en el capítulo 2, versículos 1 al 9, que dice, se los leo, capítulo 2, versículos 1 al 9. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio una vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Lo que quiero destacar es lo siguiente. Lo que antes nos hacía igual al resto de las personas que desprecian a Dios y que desprecian todo lo que Él significa, es una cuestión bien concreta que está en el versículo 3 del capítulo 2. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Y cómo vivíamos? Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Se repite 3 veces una palabra en estos pasajes. La palabra nuestra o nuestro, ¿se fijó? Nuestros deseos, nuestra propia voluntad, nuestros propósitos. O sea, que el problema está en todo lo que es nuestro, ¿lo ve? Todo lo que yo deseo fuera de lo que desea Dios es pecado y me hace enemigo de Dios. Todo lo que yo haga en mi propia voluntad fuera de la voluntad de Dios me hace una persona sujeta a la ira de Dios. Todos los propósitos que yo tenga y que no comulguen con los propósitos de Dios me hacen partícipe del castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Y eso nos deja en un imposible. ¿Cómo entonces puedo salvarme si todo lo que yo deseo, si mi propia voluntad y mis propios propósitos son una afrenta para Dios? Entonces, la respuesta
a eso es que no puedo. Porque al examinarme a mí mismo, y lo digo con sinceridad, veo que realmente mis deseos son muchas veces malos y ofendo la santidad de Dios con ellos. Al examinar mi propia voluntad, veo que mi voluntad me traiciona cada vez que debo someter mi vida a Cristo. Y mis propósitos, la mayoría del tiempo, tienen el egoísmo como trasfondo. Yo soy egoísta, y esa es la verdad. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿O qué puedo hacer ante eso? Solo puedo creer. Eso es lo que me queda, creer. Y hacer lo que dice Proverbios 2:1, que dice: haz tuya mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos. Y de esta manera, entonces ahora puedo leer el capítulo que acabamos de leer, el capítulo 2, se los leo ahora de una forma distinta. Lo leo como si fueran mis palabras, como si fuera para mí. Y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por mí, me dio vida con Cristo, aun cuando yo estaba muerto en mis pecados. Por gracia yo he sido salvado, y aún en unión con Cristo Jesús, Él me resucitó y me hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre mí en Cristo Jesús. Porque por gracia he sido salvado mediante la fe. Esto no procede de mí, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que yo no me jacte. Yo creo estas palabras. Yo creo que tengo vida en Cristo, aun cuando al mirarme a mí mismo solo veo muerte, solo veo maldad en mis deseos, en mi voluntad y en mi propósito. Entonces, ¿cómo no comprender esto de desvestirnos del ropaje del viejo hombre, del antiguo yo, ese que se guiaba por sus propios deseos, por su propia voluntad y propósitos corruptos, y vestirnos con este nuevo ropaje de santidad, hecho a la imagen de Dios? Yo no soy así de malo, puede pensar alguno. No todo lo que pasa por mi mente y lo que deseo, incluso lo que me he propuesto, son cosas que sean cosas malas. Y estoy seguro que incluso yo creo que le pueden agradar a Dios. Pero si al contrario, así pensamos, le recuerdo un episodio que vivió Cristo con sus discípulos. Es un episodio en que los fariseos le reclamaban a Jesús porque sus discípulos comían con las manos sucias, ¿se acuerdan? No se lavaban de forma ritual las manos antes de comer. Ante ello, Jesús les responde, eso está en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, les dice Jesús, versículo 6, Él les contesta: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. O sea, lo que Jesús dice es que nosotros podemos honrar a Dios con nuestros labios, es decir, hablar como alguien que ama a Dios. Y aún así, nuestro corazón puede estar lejos de Dios, nuestro corazón puede estar en manos de otro. Jesús, luego de esto, llama a la gente que estaba allí, y ya en el pasaje 14, 15, dice: de nuevo Jesús llamó a la multitud y comenzó a decir: escuchen todos, dijo, y entiendan esto: nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Luego en el pasaje, en el versículo 20 del mismo capítulo, luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios,
la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces hay que pensarlo 2 veces más, si es que aún pensamos que nosotros por naturaleza somos buenas personas, porque la verdad es que por naturaleza no lo somos. Ahora volvamos al capítulo de Efesios, el capítulo 5, versículo 8. Y leamos del 8 al 10. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben, o sea, examinen, asegúrense lo que agrada al Señor. Hermanos, la única forma de lograr esto es conociendo la palabra del Señor. Si pretendemos ser cristianos y vestir este ropaje de justicia y verdad, debemos conocer la palabra de Dios. Esto es crucial. Hermanos, no podemos seguir esperando ir a la iglesia o reunirnos en algunas instancias de la iglesia para saber de su palabra, porque alguien más quizás nos las va a explicar. Debemos despertar. Su palabra es lo único que nos alumbra en la oscuridad de nuestro entendimiento. Ahora, ¿por qué es crucial conocer su palabra? Porque recordemos que son nuestros propios deseos, nuestra voluntad y propósitos los que nos dejan bajo la ira de Dios. No podemos vivir como hijos de luz desconociendo la fuente misma de la luz y lo que Él demanda según sus propios propósitos, deseos y voluntad. Eso es imposible. Le animo a que permita que la luz de Cristo alumbre su vida para que pueda descubrir el mal que vive en usted. Eso lo debemos hacer todos los días, para que así sepamos de qué cosa debemos arrepentirnos, si es que aún no nos hemos dado cuenta de ella, y cambiar la actitud de nuestra mente para que desechemos y a cambio tomemos el ropaje de justicia y verdad que Dios en su infinita gracia nos ofrece. Porque la luz lo que hace es lo que hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Y para finalizar, existe un pasaje que está en Jeremías, capítulo 32, versículos 38 al 41, que el domingo anterior mi esposa me leyó y yo ahora quiero leérselo a ustedes. Jeremías, capítulo 32, versículos 38 al 41. Y dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que haya coherencia entre sus pensamientos y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones, y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos, y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Una cosa que no debemos olvidar nunca es que Dios nos ama. Y por eso es tan importante tomar esta palabra y hacerla carne en nuestra propia vida. Es la única manera de vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Hermanos, les invito a que oremos, también les invito a que pensemos en nuestra propia vida, de las cosas de las que debemos arrepentirnos, de las cosas en las que debiésemos vivir según
en los criterios que Cristo ha establecido en la vida de su pueblo santo. Y de esa manera vivir a la libertad que Él nos ofrece. Los invito a que oremos.